En esta mañana de la maravillosa libertad del perdón en la familia. La maravillosa libertad del perdón en la familia. Y vamos a ver una historia que vamos a leer, es el final de la historia, pero a través del mensaje estaremos desarrollando y a través del mensaje de esa familia vamos a aprender lo que nos corresponde a nosotros en nuestras familias hacer. Y está en el primer libro de la Biblia, en Génesis, el capítulo 33. Génesis capítulo 33. Vamos a ver ya el desenlace, o sea que hoy vamos a empezar con el final de la historia. Génesis capítulo 33. Leemos los primeros 5 versos de la palabra del Señor. Génesis 33 del verso 1 al 5 dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus hijos delante. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños, y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Ubíquese, tenga la bondad. Bendito sea el nombre de Jesús. La maravillosa libertad del perdón en la familia. En esta historia hay 2 hermanos, la historia de Esaú y la historia de Jacob. 2 hermanos que dentro del vientre peleaban. Hay un dolor de cabeza en los padres de familia cuando hay 2 o 3 o más hermanos. Es muy frecuente en la gran mayoría de familias las peleas entre hermanos. Y a veces los padres de familia ni siquiera saben de qué manera contrarrestar esas peleas que se dan entre hermanos, esas diferencias que hay, y que muchas veces esas diferencias se convierten en odios y se convierten en distancia entre los mismos hermanos. Esaú de Jacob desde el vientre ya peleaban. Y peleaban, dice la Biblia, por quién era el primero en nacer. Imagínense esto, que la Biblia declare eso. El primero que nació fue Esaú, y había una bendición patriarcal para el que fuera primogénito. El primogénito era el primero de la familia que tenía la bendición del patriarca, y ese extendería la bendición a toda la demás descendencia que tuviese. Pero solamente la bendición recaía sobre el mayor. En este caso, la bendición de la primogenitura la tenía Esaú. Pero vemos que Esaú era el consentido de su padre, mientras que Jacob era el consentido de su madre. Aquí vemos una de las dificultades más terribles que se puede presentar en los hogares, y es cuando hay preferidos. Los hijos preferidos causan división entre los mismos hermanos. Vemos
que Jacob significa usurpador, ladrón. Y la Biblia habla que más adelante a Jacob se le cambió el nombre por Israel, que significa príncipe de Dios. Después no de que Jacob peleó con el ángel, no fue Jacob el que peleó con el ángel. Nosotros decimos Jacob luchó con el ángel, no fue Jacob. Fue el ángel el que luchó con Jacob. Es muy diferente. Léalo usted mismo para que se dé cuenta que fue el ángel el que luchó con Jacob. Y al final tuvo un encuentro. Y ese encuentro con Dios trajo una transformación hasta el punto que el nombre le fue cambiado. Pero fue un hombre en toda su vida que se destacó por tramposo, por usurpar lo que no le corresponde. Hacía sus trampas para conseguir lo que él quería. Tanto que su madre le ayudó en esa trampa. Aunque al final la bendición sí era para él. Pero él no esperó en Dios, sino que se le adelantó a Dios. Y por medio de trampas quiso conseguir la bendición de Dios. Porque no tenía, él era lampiño, pero se puso pieles para demostrarle al papá, porque ya el papá era ciego. Entonces el papá lo tocó y lo vio todo lanudito. Entonces pensó que era Esaú. Porque Esaú era tan velludo que tenía hasta pelos en la lengua. No, pero eso sí es de charla. Entonces vemos que estos dos hermanos es una problemática familiar. Una problemática familiar terrible. Hubo engaño, hubo trampa. Pero a mí me llama la atención que aunque Dios le cambió el nombre a Jacob, usted encuentra en la Biblia textos en los que la Biblia menciona no a Israel, sino a Jacob. Y usted encuentra salmos que hablan de Jacob. Usted puede buscar en la Biblia y encontrará textos que le mencionan en los salmos, que le mencionan acerca de este hombre que tuvo experiencias con Dios, de este patriarca. Y dice la palabra del Señor, y me llama la atención un precioso salmo, que siempre que lo leo me pregunto lo maravilloso de nuestro Dios, porque aún Jacob, con todo lo que había hecho, no obstante, la Biblia registra en la palabra del Señor, y quiero que miremos un precioso salmo que nos hace mención al respecto, que él bendice la heredad de Jacob. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, mire lo que dice el Salmo número 107. Salmo número 107. Y allí está haciendo mención de que Dios libra de la aflicción a su pueblo. Y cuando usted lee el verso 20 dice, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En el verso 33 dice, Él convierte los ríos y los manantiales de agua en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan. Y dice el verso 43, ¿quién es sabio? Mire usted cómo lo declara allí la palabra del Señor, cuando dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Mire cómo dice allí,
y entenderá. Quería mostrarle primero estos textos para que entendiéramos que uno no comprende, uno no entiende, como ser humano no entiende la misericordia de Dios. Y así, con esta pregunta que hace, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias. ¿De quién? Las misericordias de Jehová. Ahora sí podemos ver este precioso salmo que quería mencionarles antes, porque cuando usted no entiende la forma en que Dios actúa y la forma en que Dios hace las cosas, nunca podremos hacer lo mismo en nuestros hogares hasta que aprendamos esto de parte del Señor. La manera en que Dios trata al que se porta mal, y aunque Dios es justo y Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, no obstante la palabra del Señor nos registra las maneras de Dios actuar y las maneras en que el Señor perdona, porque nuestro Dios perdona. Y dice la palabra del Señor hablándonos de esa manera del perdón, porque Jacob en su vida experimentó el perdón de su propio hermano, porque le había fallado, lo había engañado, le quitó la primogenitura. En cierta ocasión se aprovechó de que él estaba cansado y era un hombre que le gustaba cocinar. A Esaú le gustaba cocinar, y lo que cocinaba Esaú era carne asada. Usted se imagina esa carne que él se preparaba. Pero un día llegó cansado del campo y nos dice la palabra del Señor que había un guiso que estaba haciendo Jacob, y él se aprovechó del cansancio de su hermano. Por eso uno cansado no puede negociar nada. Usted fatigado no puede negociar nada, porque le puede ir mal en el negocio. Y aprovechando Jacob del cansancio de su hermano, le dijo: bueno, hagamos una cosa por este guiso, por este plato de lentejas, hagamos un negocio. Es decir, que se aprovechó del cansancio de su hermano. Y es triste que a veces en las familias hay quienes nosotros los llamamos de manera muy antioqueña, muy avispado, pero se aprovechan aún hasta de su propia familia. En negocios en donde dicen, por ejemplo, un reloj que vale 20,000, se lo venden 50,000 a su propia familia. No, es que este reloj es demasiado bueno, pero es solamente para él sacar ventaja y provecho, pero lo está haciendo de manera tramposa. Eso se ve hasta en las grandes familias, hasta en las pequeñas familias. Quienes se quieren aprovechar de la ingenuidad de los demás miembros de una familia. Pero dice la palabra del Señor, mostrándonos ese amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque Dios nos ama y Él quiere bendecir a cada familia. Él quiere bendecir nuestras vidas. Él quiere que nosotros no nos apartemos de su palabra, que no seamos duros, porque a veces nosotros somos duros con nuestra propia familia y somos blanditos para otros. Somos comprensibles para otros, pero somos intolerantes en nuestra propia familia. Mire lo que puede suceder con un chocolate que se le riega a un hijo. Lo que se puede convertir eso en una casa, solamente le regó. O hasta la esposa o el esposo. Bueno, ¿y cómo es el comentario que se hace después de que eso sucede? Pero si eso mismo le pasa a una mesera que llega con el chocolate y no llega hasta su mesa, y no que se la riega. Ay, no, tranquila, hasta saca el propio pañuelo. No se preocupe. Tranquila, venga a ver, venga, yo hasta la manito se la coge, venga, yo se la limpio. Somos hasta comprensibles.
pero con los propios, con los nuestros. Vea lo que hizo, vea. Antes los asustamos más. Tristemente eso pasa. Eso pasa en nuestras familias. Lamentablemente a veces lo hacemos de esa manera. Y yo quería que ustedes vieran lo que la palabra del Señor nos dice en el Salmo 24. Y yo quiero resaltarles este tramposo llamado Jacob, que vimos el final de su historia, cómo Dios, luego lo que Dios hizo con él. Jacob tenía miedo de encontrarse con su hermano porque le había hecho trampa. Y eso lo obligó a él a buscar de Dios. Y cuando se dio cuenta que su hermano venía con 400 hombres, él dijo, no, aquí no hay más Dios, hay que invocar a Dios. Y Jacob se humilló. Y él le dijo, Señor, mi hermano viene con 400 hombres. ¿Eso qué significa? Acaba con mi familia y acaba con mi vida. Pero sabe, hermano, que la palabra del Señor registra algo tan maravilloso. Y el Salmo 24, el verso 6 menciona a Jacob, el mismo tramposo, el mismo. Pero mire qué dice el Salmo. Hablando de Jacob, dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Porque Jacob buscó a Dios. Aleluya. Y en el Salmo 46, hermano, ¿cómo sería de esa forma de Jacob buscar de Dios? Porque aquí viene lo positivo. Cuando tú y yo clamamos a Dios buscando ayuda para nuestra familia, aún lo peor Dios lo puede convertir en algo de paz. Hermano, Esaú venía con 400 hombres. Pero ¿cómo sería la humillación de ese hombre que hasta en los salmos quedó? Y mire cómo dice el Salmo 46, el verso 7. Ahí es donde usted empieza a entender los salmos. Cuando usted sabe la historia de esa persona que se menciona allí. Y dice el Salmo 46, verso 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Recuerde que Saúl venía con 400 hombres, pero él dijo, Señor, tú eres mi refugio. Y el Señor intervino en esa familia. Alabanzas al nombre de Jesús. Y lo repite otra vez. Mire el verso 11. Ven el verso 11. Jehová de los ejércitos ¿está con quién? Está con nosotros. Y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en el Salmo número 78, el verso 5. Salmo 78, el verso 5 dice, Él estableció testimonio en quién. Hermano, pero si ese es el tramposo, si ese es el que peleaba con su hermano. ¿Y qué? ¿Qué hizo Dios? A ese peleón, a ese que daba problemas en su familia, ¿cómo lo volvió Dios? Mire, Él estableció testimonio en Jacob. Hermano, que es muy difícil. Si cambió a Jacob, es capaz de cambiar a su hijo también. Es que es muy duro, pero si Dios cambió a Jacob, puede cambiar a ese miembro de la familia difícil. Hasta nosotros mismos nos volvemos difíciles. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos nos hemos equivocado en nuestras familias? Todos. Y uno a veces dice, no, pues que yo la embarré, ¿yo qué? Yo he actuado mal, hermano, yo
Yo no he sido lo mejor en mi familia. Yo he actuado con enojo, hermano, y hasta he dicho cosas que no debiera decir. Pero si tú te humillas, Jacob estaba en problemas y muy graves problemas. Jacob estaba en graves problemas con su propio hermano. Porque es que Esaú no lo buscaba para darle un abrazo. Esaú estaba buscando a Jacob, que era su propio hermano, lo buscaba era para asesinarlo. Pero ¿qué hizo Jacob? Lo que debe hacer cada familia que tiene a Dios en su corazón. Aun cuando hagamos las cosas mal, busquemos de Dios, que Él nos va a responder y nos va a ayudar a alivianar la carga. ¿Y sabe qué hizo Jacob? Él hizo una súplica, él hizo un clamor a Dios. Jacob la embarró, sí. Le falló a su padre, sí. Lo engañó a su propio padre y engañó a su propio hermano. Es decir, que la familia la tenía en contra. Pero Jacob se humilló delante de Dios, clamó, suplicó. Y el Salmo 84:8 da fe de lo que estoy diciendo. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. A mí me llama la atención porque estos salmos no le cambiaron el nombre a Jacob, si Dios ya se lo había cambiado. ¿Por qué no dijo, oh Dios de Israel? Porque a Jacob se le cambió el nombre de Jacob por Israel. ¿Y por qué Dios oyó a Jacob? ¿Y por qué no le pusieron Israel? Usted lo hubiera entendido, príncipe Israel, que significa Jacob, que es el nombre que Dios le dio a Jacob. Pero hay algo que yo he comprendido a través de las Sagradas Escrituras. Y es que aunque Dios le había cambiado el nombre, estas escrituras quedan con el nombre de Jacob para que nos diéramos cuenta que tú y yo en medio de la familia nos podemos equivocar muchas veces. Y aunque Dios nos ha cambiado y aunque Dios ha tratado con nosotros, sin embargo, como Jacob también tenemos que suplicar, tenemos que buscar a Dios y decirle, Señor, me equivoqué, hice las cosas mal. Y aunque están los defectos de nosotros por delante, no obstante la Biblia nos dice que así como Jacob se equivocó y Dios lo oyó, así como Dios oyó a Jacob, te puede oír a ti, me puede oír a mí, aun cuando fallamos y no hacemos bien las cosas. Hay otro precioso salmo que habla de las maravillas que Dios hace con su presencia. Y es el Salmo 114, el verso 7. Hablándonos de la presencia de Dios. Salmo 114, el verso 1. El verso 7, perdón. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de quién. Pero Dios, ¿por qué pone de ejemplo a un usurpador, a un tramposo, a uno que falló? Aquí viene lo bueno de Dios. Y el Señor no se olvida de las misericordias. Por eso yo les puse un texto antes de mostrarle todos estos textos de Jacob. Le mostré un texto que nosotros todavía no entendemos la misericordia. No la entendemos. Es que usted no puede entender. ¿Por qué usted está en este camino habiendo otros que pudieran estar y tú eres el que estás? ¿Por qué el Señor se acordó de usted y por qué el Señor se acordó de mí? Habiendo más familia, habiendo más personas, Dios se acordó de nosotros. Y no somos los mejores. Yo no puedo decir, yo estoy aquí porque soy el mejor.
Dios nos escogió. Dios nos trajo a sus pies. Y mire, hermano, hay otra oración que se hace y se habla de una dicha en el Salmo 146, el verso 5, hablando de Jacob. Y dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador. Vea, hermano, usted puede tener la ayuda de un personaje político, de un personaje del hospital, qué sé yo, quien te pueda brindar una ayuda, pero nadie jamás se comparará a la ayuda que puede darte nuestro Dios. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Mire, si Dios ayudó a Jacob, ¿cómo no te va a ayudar a ti? Bienaventurado, es decir, dichoso aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Hermano, ¿sabe qué hizo Jacob? Vea, Señor, aquí estoy, y se rindió con todo. Señor, obra en mi hermano. Señor, me voy a encontrar con mi hermano. Él viene con un pensamiento, él viene con guerra, él viene a acabar con mi familia. Yo sé que obré mal. Ese hombre se rindió, hermano, y le pidió la ayuda al que sí se la puede dar. Hermano, yo no sé cómo está tu situación en tu familia. Hay cosas que a veces nosotros allá en el interior, y no lo sabe el pastor, no lo saben los hermanos, pero hay quienes guardan su dolor y solo lo sabe el Señor y la persona. Pero déjeme decirle que si Jacob se humilló pidiendo ayuda y Dios lo ayudó, cuanto más los hijos de Dios que estamos buscando de Él, no nos ayudará el Señor con nuestra familia. Y aquí viene, hermanos, la parte que trae libertad a nuestra alma. Y es la libertad que tú recibes cuando perdonas. Dios obró tan poderosamente en la vida de Esaú, que lo primero que hizo Esaú, y usted lo leyó conmigo, Esaú hubiera podido llegar: Jacob, ¿usted por qué la embarró así conmigo? ¿Usted por qué es tan tramposo, hermano? Es que hasta su propio hermano le hubiera hecho el reclamo y le hubiera dicho: ¿usted por qué me hizo eso? ¿Usted por qué me quitó la bendición que me tocaba? ¿Usted por qué me engañó? ¿Usted por qué vino con mentira? ¿Usted por qué hizo lo que hizo? ¡No! Usted no ve a un Esaú reclamándole a Jacob lo que hizo mal, porque es su propio hermano. Usted lo leyó conmigo, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que hizo Esaú cuando vio a su hermano? Y dice la palabra del Señor que fue Jacob el que vio a su hermano venir con los 400 hombres. Y ya saben ustedes lo que hizo Jacob, porque él buscó de Dios, y ya sabemos la respuesta de Dios. Y él los había puesto adelante, pero después como que cae en cuenta. Lo que pasa es que Génesis no relata las cosas cronológicamente en un punto de extensión de historia, sino que él resume la historia. Y de un versículo a otro puede pasar hasta 2 o 3 horas o más días, de un versículo a otro. En un versículo usted encuentra que él, la familia la puso adelante y él se quedó atrás. Pero ¿qué hizo Jacob? Buscó de Dios. O sea, él se quedó a solas con Dios. Porque él primero lo que hizo fue ver a su hermano que venía con 400 hombres, pero él se humilla y busca de Dios. Y cuando él se humilla y busca de Dios, y ya sabemos, buscó la ayuda de Dios y Dios le dio su ayuda. Buscó refugio de Dios y Dios le dio refugio. Buscó defensa de Dios y Dios le dio defensa. Ustedes lo leyeron conmigo, ¿verdad? Después de eso, entonces en el verso 3, cuando él ya estuvo con Dios, ya él ahora sí toma la delantera. Después de haberlos mandado adelante, ahora dice en el verso 3 de Génesis 33. Y él pasó delante de ellos. ¿Y qué hizo?
se inclinó a tierra 7 veces. Ustedes saben que en la Biblia el número 7 es número de perfección. Una de las cosas más difíciles para los seres humanos es que no nos gusta bajar la cabeza. Nos gusta defender nuestro razón. Es que yo pienso así. No, pero que sería bueno. No, es que la idea mía es la que sirve. Es que es como yo pienso. Es que es como yo digo. Ya Jacob la había embarrado, pero ¿él qué hizo? Se humilló 7 veces. Se inclinó. Y esto de inclinarse a tierra es que puso el rostro allá, en la tierra. Eso es humillarse. Señal de humillación. Y se quedó allí. ¿Y sabe cómo recibió a su hermano? Él no le decía, venga para que hablemos pues, mijo. No. Hasta que no llegó su hermano, no se paró del piso, diciéndole, aquí estoy, mi hijo, esperándolo a usted. Pero en esa inclinación ya sabemos a quién estaba invocando Jacob. ¿Quién defendió a Jacob? El mismo que él se inclinó ahí a buscar. La tierra no le respondió nada a Jacob, pero el Dios que hizo la tierra le respondió a Jacob. Y ya dice la palabra del Señor que mientras Jacob esperó a su hermano de rodillas en tierra, su hermano se acercó y mire lo que pasó. Pero Esaú corrió. Lo que está haciendo Esaú es una reacción de una respuesta de Dios. Porque cuando tú buscas a Dios por un problema familiar, créeme que Dios va a intervenir y va a meter su mano. Y cuando tú veas actuar a Dios, vas a hacer lo que Jacob hizo. Pero Esaú corrió a su encuentro. Y siendo Esaú el que fue perjudicado, el que fue engañado por su propio hermano, ahora Dios cambió la mentalidad de Esaú. Esaú venía con una mente violenta. Esaú venía con una mente de guerra. Esaú venía con una mente de dañar. Pero ahora Dios le cambia la mente a Esaú y viene y corre. Y dice la palabra, corrió a su encuentro y lo abrazó. ¿Usted cree que uno cuando pelea con alguien lo primero que quiere es abrazarlo? Pregúntele a los esposos cuando eso pasa. Lo primero que hace el esposo es buscar el mueble de la sala o otra parte, otra pieza, pero ahí no quiere amanecer. Porque hay una barrera ahí. Y la Biblia dice que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esaú corre al encuentro con su hermano y no le bastó abrazarlo. La Biblia dice que se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién cambia eso, hermano? ¿Quién cambió el panorama de estos dos hermanos? Estaba la cosa crítica, pero aquí hay una intervención divina. Yo veo que si Dios actúa en nuestras familias, puede haber esto también. Puede haber armonía, puede haber unidad. Si hay perdón, vamos a ver todo esto. Si hay humillación, vamos a ver todo esto. Si hay oración, vamos a ver todo esto. Ahora viene la pregunta: si es dichoso aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios, ¿cuántos tienen por ayuda al Dios de Jacob? ¿Cuántos tienen la esperanza en ese mismo Dios que le creyó y que le clamó Jacob? ¿Y cuántos creen conmigo que si Dios actuó en la familia que tenía en ese momento Jacob, que era su propio hermano, y Dios le concedió el perdón de su propio hermano? ¿Cuántos creen que en nuestra familia puede suceder eso también? De heridas del pasado, de situaciones que no se han superado y que todavía le damos vuelta y estamos ahí, no pasamos de eso mismo. Hay familias enfrascadas en la misma situación de siempre.
Pero yo creo en esta hora y estoy seguro que Dios puede sanar las heridas que hayan en las familias. Que Dios puede ayudar a nuestras familias. Que Dios nos puede ayudar a ser mejores. Que el Señor nos puede ayudar a que nosotros podamos ser de bendición en nuestra familia. ¿Y quién se humilla como Jacob? Pidiendo la ayuda del que todo lo puede.